Buenas tardes, bienvenidos, presentes y virtuales, a esta primera sesión de este nuevo curso, titulado 1922, el año milagroso de la literatura occidental, el Annus Mirabilis. En este curso nos proponemos indagar, estudiar en lo que ocurrió literariamente en ese año de 1922, del que ahora se cumple el centenario, y que fue un hito en la literatura europea, en la literatura occidental, un tópico incluso en los estudios de la literatura vanguardista, de lo que los ingleses llaman el modernism, pero que es un tópico que nos ayuda a entender qué ocurrió en la primera mitad del siglo XX y que también nos invita, creo yo, a pensar en lo que nos está ocurriendo ahora, 100 años después. No solo literariamente, sino también políticamente, en fin, religiosamente, estéticamente, en muchos aspectos, puesto que, como veremos, estas obras, estos autores que vamos a tratar a lo largo de este curso, abordan, como siempre ocurre con las grandes obras literarias, abordan muchísimas cuestiones que nos siguen siendo absolutamente concernientes. Las obras que vamos a estudiar, el Ulises de Joyce, la obra poética de César Vallejo, especialmente Trilce, las elegías de Huino de Rilke, la obra de Proust, la obra de Virginia Woolf, la habitación de Jacob y, finalmente, La tierra baldía, son obras que acusan una serie de transformaciones muy hondas y que, de hecho, en muchos aspectos constituyeron la crisis total de lo que venía incubándose desde el romanticismo. Es decir, por supuesto, el año 1922 no supuso un antes y un después de una manera abrupta, sino que todas estas obras recogen toda una problemática, toda una serie de transformaciones que se venían observando y viviendo en la cultura europea y occidental desde finales del XIX y principios del XX, y que a su vez son eco de la gran crisis de la modernidad, que es sobre todo el romanticismo, lo que ocurre en Europa a finales del XVIII y principios del XIX, con la Revolución Francesa como trasfondo político y con la revolución filosófica que ocurre en Alemania como principio fundamental filosófico. Todo eso altera extraordinariamente las artes, la configuración de las artes y de las letras europeas y termina configurando lo que entendemos por modernidad y determina de manera muy particular lo que ocurrió en el siglo XX, que de alguna manera es el siglo que recoge todo lo mejor y lo peor de esa gran revolución. ¿Qué es la crisis de la modernidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Pues al agotamiento del cristianismo, por ejemplo, a la inversión absoluta de los poderes tradicionales, la monarquía, la Iglesia, el final del absolutismo, ese agotamiento del cristianismo y también la pérdida progresiva de influencia de la Iglesia y la entronización del pueblo, del demos, de la democracia, como principio rector de la nueva política, de la nueva forma de organización social. Todo eso, por supuesto, con muchísimas etapas y contrarrevoluciones y regresiones. Pero eso es lo que de alguna manera apunta hacia lo que es nuestro presente hoy en día. La aparición, por supuesto, de una forma de subjetividad, el avance del dominio científico, el ocaso del conocimiento mítico, mitológico. Todas estas transformaciones estallan de forma particularmente virulenta en el siglo XX. Y estos primeros años del siglo pasado son años de vértigo, tal y como los definió el historiador de las ideas Philip Blom. Años de rápidas transformaciones científicas y tecnológicas, en la que se extendió un nuevo culto a la máquina, cambió la idea que el hombre tenía del tiempo, también del espacio, y en general la concepción del ser humano, tanto de los hombres como de las mujeres, que se venía más o menos entreteniendo desde el Renacimiento. Hubo una gran
probablemente la gran transformación, digamos, moral y filosófica de la modernidad empieza en el Renacimiento, tiene una culminación durante el Romanticismo y después otra gran sacudida a principios del siglo XX, puesto que las teorías, por una parte, de Sigmund Freud, el descubrimiento del subconsciente, y también todos estos avances científicos que tienen lugar en el orden de la física, por ejemplo, alteran para siempre esa imagen que el hombre se estaba construyendo frente a sí mismo en el espejo de las artes y de las ciencias. Y entonces toda esa extraordinaria alteración que vemos en el arte, en la música, en la pintura y en la literatura, es reflejo, es un producto de esa enorme perplejidad. Que de pronto el hombre ya no tiene una imagen fija de sí mismo, ya no puede responder a qué es el hombre, esa pregunta kantiana, que Kant fue el primero en plantear sin la tutela de la Iglesia, sin la tutela de la teología, y que parecía que iba a crear realmente una nueva forma de dominio, que es la que seguimos entreteniendo, la que seguimos creyendo que es posible, el hombre solo frente a la naturaleza, el hombre como creador del mundo, el hombre como dueño del universo y de sí mismo, pero que al mismo tiempo, como estamos observando, crea extraordinarias distorsiones, extraordinarias incertidumbres y extraordinarios desequilibrios. Bien, todo eso es lo que el arte refleja todavía en la primera mitad del siglo XX de una forma extraordinariamente vívida, profunda, complejísima. Y eso es el eco que se ve a lo largo de todo el siglo XX, hasta el ocaso y hasta este nuevo albor que no sabemos muy bien todavía hacia dónde nos dirigimos en el sentido filosófico y artístico, esta especie como de posthumanidad de la que se está hablando, pero de la que de momento no tenemos demasiada idea. Seguimos siendo mortales, seguimos teniendo guerras, epidemias. En realidad seguimos siendo como en la Edad Media. Son, como digo, años de grandes avances científicos y técnicos, pero también de grandes experiencias de hibris, de orgullo, de osadía. El hundimiento del Titanic, la catástrofe moral y humana de la Primera Guerra Mundial, que es esencial para entender a todos estos autores, a todos ellos, quizá con la excepción de César Vallejo, porque es americano, peruano, y no tiene aunque también vivió en Europa y como veremos, en fin, está muy relacionado con toda la cultura europea, pero no tuvo una relación directa con la Primera Guerra Mundial, a diferencia de lo que ocurrió con Joyce, con Eliot, con Rilke, con Virginia Woolf, con todos estos autores. La Primera Guerra Mundial es la primera gran matanza técnica de la historia. Es la primera guerra, digamos, que no se desarrolla con un cuerpo a cuerpo. La guerra, digamos, de caballería, la guerra de estrategia clásica. Fue una guerra donde se experimentó de forma muy consciente por parte de los irresponsables emperadores que la provocaron, con un nuevo armamento, con una carrera armamentística en la que los gobernantes decidieron experimentar y demostrar quién era el mejor. El resultado fue una matanza, el exterminio de toda una generación de jóvenes en la guerra de trincheras, y eso provocó, por supuesto, un trauma, una herida y una meditación profundísima acerca de qué había pasado para que la civilización que se había creído la más perfecta en términos científicos y técnicos creara esa barbarie, ese infierno, ¿no? Que además tuvo un eco, después una réplica en la Segunda Guerra Mundial que fue todavía peor. También la gripe del 18, a la que hemos vuelto ahora por razones obvias, pero que quedó durante algún tiempo enterrada por el impacto de las dos guerras mundiales, pero que también fue una epidemia que tuvo muchísima repercusión en términos incluso económicos en lo que fue el desarrollo político de la Europa de entreguerras y, por ejemplo, en el ascenso de los totalitarismos, muy particularmente en Alemania. Son años también en que se produce una profunda crisis del lenguaje, de la representación literaria, de la mímesis en pintura. Tengamos en cuenta que la mímesis había sido el principio que había gobernado todas las artes desde tiempos inmemoriales. Y de pronto eso entra en crisis, como entra en crisis también la tonalidad en la música, a partir sobre todo del final del XIX, empieza con Wagner,
empieza a oírse como la tonalidad se deshace en las manos a Wagner en el preludio de Tristán e Isolda, sigue con la crisis, con la extraordinaria obra sinfónica de Bruckner, que también, sobre todo en su última sinfonía, en la novena, es ya un anuncio de lo que pasará en ese sentido en la obra de Mahler y después en el dodecafonismo, el serialismo y todas las vanguardias musicales. Y esa crisis va pareja a una profunda crisis social, política, religiosa y económica. Filosóficamente también son las décadas del agotamiento de la metafísica clásica, ¿no? Después de Nietzsche, que es el primero que de alguna manera se rebela contra todo lo que había sido la metafísica clásica, contra el platonismo que había gobernado, aliado con el cristianismo, la concepción religiosa y filosófica de toda Europa, llegó la revolución de Heidegger y de Wittgenstein. Heidegger, como sabemos, regresa a los presocráticos con la pregunta acerca del ser y la crítica de la técnica, deshaciendo por completo todo el camino también construido desde Kant, y Wittgenstein es el primero que llama la atención acerca de los límites del lenguaje. Es decir, plantea la pregunta extraordinariamente pertinente, honda y perturbadora de hasta qué punto los límites del mundo, del hombre, son los límites de su lenguaje. Estamos encerrados en la prisión del lenguaje, como dice Wittgenstein, a lo largo de varias etapas de su filosofía que son muy complejas, pero hay que tener en cuenta, en las que ahora no entraremos, pero hay que tener muy en cuenta que eso está en el aire de los tiempos cuando, por ejemplo, Joyce escribe, publica en 1922 el Ulises, ahora de lo que hoy hablaremos. Por tanto, el avance de la ciencia, por un lado, y el agotamiento del cristianismo y todas estas crisis epistemológicas a las que me refiero, harán que colapse definitivamente el sueño de una idea universal de la naturaleza y de una naturaleza cognoscible en términos absolutos. Y todo eso desemboca también en una impugnación de la idea de la humanidad que hasta entonces se había sostenido. Son años extraordinariamente convulsos desde el punto de vista político, años de revoluciones, de guerras, vanguardias, que de algún modo recogen la cosecha de lo que se había sembrado en el siglo XIX. El siglo XIX conoció en Europa una expansión imperial, comercial y cultural sin precedentes. El ferrocarril integró a los distintos países creando una industria y un mercado extraordinariamente potentes, el primer mercado común cultural europeo. Se creó una literatura, una pintura y una música europeas que superaron las áreas nacionales y locales, generando lo que ahora entendemos por gusto burgués. Se creó, en definitiva, lo que ya en el siglo XX sería la cultura de masas, que es otro de los fenómenos que se observan en estos siglos, el auge de las masas, y el público tal y como lo entendemos hoy en día, el público masivo. Ante esta rápida y superficial culturización de estas sociedades europeas, ante esta apoteosis de la cultura burguesa, un escritor, por ejemplo, como Flaubert, reaccionará con asco ante la emergencia de lo que para él es una nueva sensibilidad filistea. Flaubert es ya el gran antecesor de Joyce, por ejemplo, en la experimentación de la novela. Flaubert lleva la mímesis en novela, la representación literaria clásica, a su extinción y su desintegración, por ejemplo, en sus últimas novelas, particularmente en Bovary y Pécuchet, su gran novela inconclusa, su gran enciclopedia acerca de la estupidez universal. Es decir, para Flaubert, la alfabetización universal, la extensión sin límites de la cultura había dado lugar también a una extraordinaria auge de la estupidez, de la bêtise. Para Flaubert, el XIX fue el siglo idiota. El siglo XX será, en cambio, el siglo cruel, el de la devastación de los sueños ingenuos e irresponsables de los burgueses del XIX, que vieron consternados cómo sus hijos morían en las guerras de trincheras de esa primera y terrible guerra. Por tanto, estos primeros años del nuevo siglo son años de una extraordinaria apoteosis artística, de una gran convulsión política y también de una gran desintegración. Parece como si la gran cultura europea estuviera emitiendo sus últimos destellos antes de apagarse. Es un larguísimo crepúsculo que dura varias décadas. Si uno escucha, por ejemplo, las 4 últimas canciones de Richard Strauss, Vier letzte Lieder, compuestas en 1950, creo recordar, o finales de los 40, son canciones que todavía
tienen ese tono elegíaco y crepuscular del finis Austriae, de la cultura vienesa de finales de siglo. Es decir, la despedida duró muchísimo tiempo. Está también, por ejemplo, en Robert Musil. En 1901 murió la reina Victoria en Inglaterra tras un reinado larguísimo marcado por el rigor moral, la expansión colonial, las grandes desigualdades sociales y un esplendor cultural más o menos amable, más o menos ingenuo e irrepetible. El juicio y la condena a muerte de Oscar Wilde, y la sórdida muerte en París de Oscar Wilde ejemplifican el final de un sueño, de ese sueño de una sociedad ingenua por fuera y podrida por dentro. Son también estos años, los años de la Primera Guerra Mundial, suponen el final de los grandes imperios europeos, el final de la Rusia de los zares, el final del imperio austrohúngaro, del Reich alemán de Guillermo II, del descubrimiento de las atrocidades del rey Leopoldo de Bélgica, que había perpetrado en el Congo. Es el principio del final de la agonía del régimen de la Restauración borbónica en España, con el reinado de Alfonso XIII, que terminará en la Segunda República y en la Guerra Civil. La literatura y el arte del finis Austriae, como os decía, del final de Austria, que se toma por parte de muchos autores, como por ejemplo Joseph Roth y más tarde Robert Musil, como un laboratorio del final del mundo. En Joseph Roth, en Musil, también en Karl Kraus, en Kafka. La música, ya me he referido a esa línea de desintegración progresiva que va de Bruckner a Mahler y a Schoenberg. En pintura, la revolución de Kandinsky, de Picasso, de los futuristas italianos, del surrealismo. La arquitectura funcional de Adolf Loos, que fue un gran escándalo en su momento, en Viena. Y habría que destacar otra cosa que será importante a la hora de analizar el Ulises de Joyce, como es, y que nos interesa particularmente hoy en día, porque hoy en día ya es hegemónico, que es la emergencia del cuerpo en el arte y la literatura. Pensemos, por ejemplo, en la pintura de Egon Schiele. El cuerpo, la fisiología de los cuerpos, el discurso biológico, adquiere de pronto una importancia que nunca había tenido en las artes, en la literatura, en la pintura sobre todo, y que está relacionado, como veremos, con el agotamiento del cristianismo y con el agotamiento de ese platonismo que había privilegiado el alma o la dimensión espiritual, dual, del ser humano. De pronto aparece una nueva manifestación física del hombre que también se traduce en una nueva concepción de la muerte, como veremos. Y, por supuesto, también todo esto está relacionado con lo que ya he mencionado, la aparición y la expresión del subconsciente gracias a las teorías de Freud y del psicoanálisis que de pronto influyen también en todas las artes. El final de los imperios, ya lo he dicho, también supone la emergencia de los totalitarismos, la época, para decirlo con Ortega, de la rebelión de las masas. El fascismo, el comunismo, el anarquismo y los demás movimientos obreros que piden para las masas trabajadoras una participación y una atención política que nunca habían tenido, suponen el principio del fin de las incipientes democracias liberales en Europa y el principio del fin también de un incipiente derecho constitucional que después de la Segunda Guerra Mundial volverá a tener mucha importancia, sobre todo a través de la figura de Hans Kelsen, que es uno de sus padres, ¿no? Bien, todo esto, que he resumido de forma muy rápida, porque el objeto de esta primera conferencia no es tanto hablar de las revoluciones que se producen en estas primeras décadas, cuanto de empezar a hablar de James Joyce y de las obras que nos van a ocupar en este curso. Todo esto hizo posible que una autora como Virginia Woolf, de la que también hablaremos, pudiera afirmar que hacia 1910 la condición humana cambió. Esa fue una percepción bastante extendida entre escritores y artistas de la época, que la condición humana estaba cambiando, se estaba transformando y que era de alguna manera misión de los artistas reflejar ese cambio en la literatura, romper con una forma de representación, una forma de audición, una forma de narración que ya de pronto se demostraba ineficaz
para poder expresar toda esa nueva complejidad que estaba emergiendo a una manera muchísimo más veloz de la que eran capaces de asimilar los propios habitantes de esa época. Es un poco lo que nos ocurre hoy en día a nosotros, 100 años después. Lo que pasa es que la diferencia con aquella generación es que nuestros instrumentos de representación están muy agotados y los nuevos, como pueda ser toda la cultura virtual o digital, todavía no están suficientemente desarrollados como para que realmente puedan, creo yo, dar testimonio fidedigno de lo que está pasando. Estamos viviendo una época de enormes transformaciones, somos primitivos de nuestra era, como dice Félix de Azúa, y por tanto vamos a tardar mucho tiempo en poder ver con perspectiva lo que está ocurriendo. Y por otra parte estamos en una época muy militante. En eso también nos parecemos a lo que ocurría hace 100 años. Bien, todas estas transformaciones van a cristalizar en este año absolutamente prodigioso en la literatura, 1922, que fue increíblemente fértil, sobre todo en el campo de la literatura. Por una serie de azares, evidentemente no hubo ningún tipo de planificación, coincidieron en este año los mejores autores, podemos decirlo así, del siglo XX, probablemente. Joyce, Rilke, César Vallejo, incluso Kafka publicó un cuento, unos pocos cuentos que publicó en vida y uno de sus mejores cuentos, Un artista del hambre, fue publicado en 1922. Estuve dudando si incluirlo o no en el curso, al final no había espacio para todo el mundo y tuve que descartarlo porque al fin y al cabo era un cuento, pero nos referiremos a él porque es interesante esa negación, el artista del hambre, ese artista que muere de inanición, no porque no quiera comer, sino porque no hay nada que comer. Bien, 1922 empezó con la publicación el 2 de febrero, cuando Joyce cumplía 40 años, eso sí que fue un capricho suyo, quiso que el libro saliera el 2 del 2 de 1922, cuando él cumplía 40 años, y terminó en noviembre con la aparición de The Wasteland, La tierra baldía, de T.S. Eliot. O sea, la primera gran novela del siglo XX, la novela más revolucionaria, la que cierra todo un ciclo, no solo de la novela, sino de la representación dramática, narrativa de Occidente, y el primer gran poema de la modernidad, desde un punto de vista incluso tópico, La tierra baldía, coinciden al principio y al final del año como inauguración y clausura. Pero ese año, lo he dicho, también se publicó en Perú Trilce César Vallejo, en una edición pagada por su autor de 300 ejemplares. César Vallejo pasó enormes calamidades económicas, pero es uno de los grandes poetas del siglo XX y sin duda uno de los grandes en lengua castellana, en lengua española, porque en su obra, como nos explicará Edgardo Dobri, se observa la transición desde la música modernista, digamos, desde el modernismo de Rubén Darío, a una vanguardia que probablemente no ha tenido repetición de forma tan feliz. Es decir, la experimentación con la palabra, la extraña aleación de intensidad amorosa, de tristeza, de desvalimiento, de fe de vida y de experimentación lingüística es verdaderamente algo prodigioso y que solo se puede comparar a algunos experimentos que también se hicieron en esa misma época en francés o en inglés. En ese año Rilke terminó en el castillo de Musot, en Suiza, las elegías de Duino, después de 10 años dándoles vueltas a esos poemas, después de haber tenido la primera inspiración en el castillo de Duino, en Trieste, después de haber oído mientras bajaba hacia el mar el primer verso que le dieron las musas. ¿Quién, si yo gritara, me oiría desde la jerarquía de los ángeles? Wenn ich schrie, hörte mich auf der Engelordnungen. Después volvió corriendo a su habitación y escribió la primera estrofa de corrido, ¿no? Rilke estuvo, eso fue en 1912, estuvo 10 años vagando como siempre por Europa, viviendo en casas maravillosas que le prestaban amigos aristócratas y completando esta secuencia poética, que es la última gran secuencia lírica de toda una tradición romántica, el último fulgor de una poesía
existencial, espiritual, de una envergadura verdaderamente asombrosa e inexplicable. Rilke nunca fue mejor que en ese último ciclo poético del que nos hablará Adam Kovačić, un gran traductor y gran conocedor de la obra de Rilke. Marcel Proust terminó La Recherche, terminó el último volumen, El tiempo recobrado, en noviembre de ese año también, justo antes de morir. De hecho, cuando puso punto final al último volumen, le dijo a su sirvienta Celeste Albaret, ahora ya me puedo morir en paz. Sonrió y duró apenas unos días. Virginia Woolf, de ello nos hablará Estela Ocampo, que también este año, por cierto, publica una antología de la correspondencia de Proust, que nunca se ha publicado en castellano. Y Virginia Woolf publicó una de sus primeras grandes novelas, quizá no la más importante se publicaría en 1925, como es La señora Dalloway o Las olas, pero sí que es una obra muy significativa y que tenía que estar aquí, El cuarto de Jacob, porque es una obra protagonizada por un hombre, un varón, que no aparece nunca, sino que simplemente aparece porque hablan de él todas las mujeres de su vida. Y eso constituyó una gran revolución por parte de Virginia Woolf, que lo que hizo es dar la voz a las mujeres para que hablaran de un hombre. Ya digo que no es una de sus novelas más revolucionarias, pero sí es una obra extraordinariamente significativa desde el punto de vista de la evolución y de lo que estaba pasando literariamente en Europa en esa época. Y finalmente, La tierra baldía, que, como decía, es el gran poema en el que también se manifiestan todos los agotamientos, en este caso líricos, y toda la problemática del agotamiento de la poesía que venía observándose desde Baudelaire. Bien, ¿qué nos dicen estas obras? Por una parte, como veremos en el caso de Joyce, Proust y Virginia Woolf, el agotamiento de una forma de representación narrativa. La novela, que a lo largo del XIX se había impuesto como género hegemónico de una nueva cultura burguesa, se convirtió de pronto en el espejo de esa crisis de integridad del hombre y de la sociedad occidentales. Walter Benjamin, el gran crítico judío alemán, llamará la atención sobre la extinción del clásico arte de contar historias en la modernidad. Esa forma de transmisión de la sabiduría que pervive aún en autores como Stevenson o Kipling y que en Kafka y en Borges sobrevive, pero ya de forma fantasmagórica, sin significado. Y ese es uno de los problemas de las vanguardias de esta época. El arte ya solo acierta a transmitirse a sí mismo, es decir, a exhibir su cómo sin saber exactamente cuál es su qué. El antecedente, yo lo he dicho, es Flaubert, que es el primero que empieza a abordar el gran problema de la modernidad, que es la extinción de la experiencia. Pensemos, por ejemplo, en ese relato de Kafka al que he aludido ya, Un artista del hambre, Ein Hungerkünstler, publicado en la revista Die Neue Rundschau en 1922. Ese artista que muere de inanición, que no puede comer nada, no porque no haya nada que comer, no porque no quiera comer, sino porque no hay nada que comer. Y eso es un poco la metáfora del artista que ya no tiene alimento. El artista que ya no es capaz de transmitir absolutamente nada, más que a sí mismo, más que su propia exhibición, la exhibición de sus dotes técnicos, de sus dotes artísticos, pero que ya no vehiculan nada. Virginia Woolf, ya lo he dicho, la exploración de la conciencia femenina, con antecedentes en Jane Austen, en George Eliot y Henry James. Proust es la culminación de toda la tradición francesa, desde los memorialistas del siglo XVIII hasta Flaubert y la transformación de la novela en un ensayo especulativo. Y finalmente Joyce, el autor del que hoy nos ocupamos. Esta es una foto en el último año de su vida, tomada por Gisèle Freund, que también fotografió, por cierto, a Walter Benjamin en el último año de su vida en París, en la Biblioteca Nacional. Bien, Joyce, como sabéis, un autor irlandés, educado en el catolicismo de los jesuitas, nacido en 1882, muy pronto
exiliado de su país por voluntad propia y protagonista de una especie como de larga travesía, de larga odisea por la Europa de entreguerras, con una familia muy compleja a su cargo, una hija con desequilibrios mentales, que se enamoró de uno de sus discípulos, de Beckett, una mujer, su propia esposa, Nora Barnacle, que no le hacía ni caso y que no leía nada, ninguna de sus obras. Él con enormes dificultades económicas, con problemas de vista, aquí le vemos leyendo con una lupa las gafas que lleva, una especie como de Homero moderno, sobreviviendo de donaciones de mecenas. En aquella época había todavía millonarios que leían y esos millonarios muchas veces se apiadaban de escritores como Rilke o como Joyce, leían algunos de sus obras, de sus cuentos o capítulos del Ulises incluso en revistas, como ocurrió con una gran millonaria suiza, y decidían enviarle dinero. Y así sobrevivía Joyce, el pobre, acarreando esa familia compleja, bebiendo tremendamente, y entre resaca y resaca escribió a lo largo de la Primera Guerra Mundial el Ulises. Es autor de una obra extraordinariamente exigua y compacta y muy coherente, apenas 2 libros de poemas, que no tienen demasiada importancia, una obra de teatro bastante curiosa, ibseniana, Exiliados, su título, un libro de cuentos espléndido, dublineses, de cuyo último cuento, Los muertos, hizo John Huston una película extraordinaria, una obra maestra, su última película, de hecho, su testamento cinematográfico. Una novela de iniciación que tuvo 2 redacciones, Stephen Harrow, y la última y definitiva, Retrato del artista adolescente, donde ya aparece uno de los protagonistas del Ulises, que es Stephen Dedalus. Finalmente, el Ulises apareció en 1922 y una última obra imposible porque inventó un lenguaje nuevo, privado, prácticamente, como es el Finnegan's Wake. Joyce es un autor que siempre da vueltas a los mismos temas y que prácticamente siempre representó a los mismos personajes, que no dejan de ser alter egos de sí mismos y un reflejo especular del pequeño mundo, del pequeño microcosmos, del Dublín que él conoció. El Dublín, por tanto, de principios del siglo XX. Sus temas recurrentes son el catolicismo en el que se formó, ya lo he dicho, estudió con los jesuitas, el agotamiento del cristianismo y su sustitución por el arte y la literatura, y también el amor matrimonial y el problema de la paternidad. Retrato del artista adolescente se abre con una cita de las Metamorfosis de Ovidio. Et ignotas animum dimitis in artes, y aplicó su oscura alma a las artes. La frase se refiere a Dédalo, el artesano que construyó el laberinto en el que quedó encerrado con su hijo Ícaro por orden del rey Minos, y gracias a esas oscuras artes, Dédalo pudo ingeniar las alas de cera con las que padre e hijo escaparon de la prisión, es un mito muy conocido. Pero para Joyce el mito de Dédalo representaba sobre todo la propiedad del arte para liberarnos de los lazos familiares e históricos. Y ese será uno de los grandes temas de toda la obra de Joyce, cómo liberarnos de la prisión, de los lazos genealógicos, patrióticos e históricos a los que nos condena nuestro nacimiento. Diréis vosotros que eso es paradójico porque no dejó nunca de hablar de Irlanda, un país que quiso y detestó al mismo tiempo. Al principio de su vida Joyce fue nacionalista, después poco a poco se fue distanciando de una forma tremenda de ese credo y acabó aprendiendo que el mundo entero es un exilio, ¿no? El aprendizaje de la madurez, por otra parte. De ahí que Stephen Dedalus sea su alter ego en su obra, también en Ulises. Stephen es el primer mártir cristiano, Dédalus alude a ese mito griego, y esa síntesis entre el cristianismo y el paganismo es también muy elocuente a la hora de entender
todo el mundo de Joyce. Como muchos autores europeos de esta primera mitad del siglo XX, como Eliot, que también hace algo muy parecido, pero en poesía, Joyce concentra en sí mismo toda la angustia de lo que Harold Bloom ha llamado el canon occidental, desde Homero a Flaubert. Una de las ambiciones de su novela es exhibir toda la tradición occidental, exhibir todo su esplendor, pelearse con él, demostrar que lo conoce, que juega, que es capaz de discutir con los grandes autores, con los grandes padres del canon, y ofrecerse a sí mismo como clausura, como conclusión de todo ese gran ciclo. De esa manera, como veremos también en el caso de Eliot, la tradición occidental se ofrece como enfermedad terminal que exhibe sus últimos destellos antes de apagarse. Y ahora vamos al Ulises. El Ulises, ya lo sabéis, tiene el prestigio de ser una obra imposible, una obra difícil, una obra impenetrable, una obra compleja, una obra solo para iniciados. Después de 100 años de exégesis joyciana, creo que podemos concluir que ese prestigio al que el propio Joyce contribuyó, ya sabéis que dijo que él escribía para mantener entretenidos a los especialistas durante 300 años, creo que eso ha acabado perjudicando la posteridad de la obra de Joyce y en particular del Ulises. Hay que perderle el miedo al Ulises. Hay que perderle el miedo a la literatura. El Ulises es una novela hecha con palabras, es una novela a la que todo el mundo puede tener acceso, todo el mundo que tenga un mínimo de ganas de concentrarse un poco, evidentemente. Pero cualquier persona que le guste leer, cualquier persona que sea sensible al hecho estético más elemental, es una obra que puede emocionar, si no en su totalidad, al menos en alguna de sus partes. Porque ya os adelanto que el Ulises es una obra que tiene partes muertas, como ocurre, por otra parte, con cualquier clásico. Ocurre también con El Quijote, ocurre con Moby Dick, ocurre con Proust. Todas estas obras torrenciales que aspiran, además, a representar una totalidad, son inevitablemente excesivas. Y, por tanto, hay capítulos del Ulises que resultan pesados, áridos y difíciles de cruzar. No pasa nada si uno se los salta, teniendo en cuenta o sabiendo lo que se salta, lo que ocurre allí. También porque el Ulises no es una novela de peripecia, no es una novela donde el argumento sea lo más importante. Y eso, como veremos ahora, es sintomático. Es sintomático y creo que es premeditado por parte de Joyce. Por tanto, lo primero que hay que hacer es descartar o saltarse o minimizar ese prestigio mistérico que ha envuelto a la obra de una niebla, a veces, como digo, muy contraproducente. El Ulises es una novela, para empezar, muy divertida, como digo, accesible, llena de momentos hilarantes, momentos también de una extraordinaria intensidad emocional, por debajo de toda la pirotecnia, que es considerable y realmente muy asombrosa, del estilo de Joyce, hay una historia humana, no demasiado explícita, no demasiado contada, pero real y al final muy emocionante. Es, como veremos también en Ulises, un viaje espiritual de la oscuridad a la luz, y es una obra además que termina, como veremos hoy, con una de las afirmaciones más vibrantes y más luminosas, paradójicamente, de toda la historia de la literatura vanguardista. Así como La tierra baldía es una obra, como veremos al final del curso, programáticamente terminal, donde Eliot, sobre todo, quiere demostrar hasta qué punto la cultura occidental está baldía, está muerta, donde ya no hay posibilidad de elevación ni de canto. En cambio, Joyce, a pesar de que también demuestra hasta qué punto la civilización occidental está agotada en muchos aspectos, termina su novela con una propuesta tremendamente afirmativa. Y eso es muy curioso, muy extraño y bastante insólito en
las artes, no solo la literatura, de ese periodo, que suele tender a lo fúnebre y a la conclusión, digamos, más pesimista. Como os digo, es una novela excesiva, en la que Joyce quiso poner, y se nota, a veces demasiado, todo lo que sabía. Quería demostrar que sabía mucho, quería demostrar que era muy gracioso, que era muy ocurrente, que era muy ingenioso y que dominaba el inglés como ningún otro escritor desde Shakespeare. Y eso es absolutamente cierto. Los que tengáis oportunidad de leer algunas frases, algunos capítulos, aunque sean solo algunos párrafos en inglés, por ejemplo, del monólogo final de Molly Bloom, o del tercer capítulo, el paseo hermenéutico de Stephen Dedalus por la playa de Sandy Mount, veréis enseguida que es un verdadero placer leer a Joyce en voz alta y gozar de todas las asociaciones fonéticas de las que era capaz. En ese sentido es un gran poeta en prosa. Y es el maestro de muchísimos grandes escritores posmodernos, además. No programáticamente vanguardistas, por ejemplo, Nabokov. Nabokov, que renueva la novela en inglés a partir de 1955 con la publicación de Lolita, es alguien que reconoció a Joyce como su maestro más inmediato. Pero hay muchísimos otros. Por supuesto, Beckett, que fue discípulo suyo, que llevó la cuestión del lenguaje hacia otro camino, también muy interesante. Pero también Anthony Burgess, un gran escritor inglés, entretenidísimo, autor de novelas que eran en su época bestsellers, como por ejemplo Los poderes de la tierra, y que era un gran experto, además de músico, en la obra de Joyce, el autor de La naranja mecánica, que luego adaptó Kubrick. Bien, la influencia de Joyce es en ese sentido extraordinariamente fértil a lo largo de todo el siglo XX. Lo digo porque con la excusa del centenario se han publicado algunas cosas en la prensa de este país diciendo que, bueno, que Joyce está superado, que, en fin, que su obra ya no tiene ningún sentido, que es una novela absurda, ilegible, en fin, toda una serie de estupideces que lo que hacen es intentar encerrar a Joyce en una manera académica, o en una muerte académica, mejor dicho, y privarlo de toda la vida que ha tenido después, mucho después de su muerte, y que sigue teniendo, aunque no seamos conscientes, sigue presente en mucha literatura, aunque muchos autores no sean conscientes de la deuda que tienen con Joyce. Bien, lo primero que voy a destacar es eso, el virtuosismo estilístico de Joyce, un virtuosismo que incluso le llevó a querer inventar otra lengua, a emanciparse del inglés, como le dijo a Stefan Zweig, que él quería realmente huir de los límites que le imponía el inglés, porque eso lo encerraba en una tradición, y que su sueño era crear una lengua que estuviera por encima de todas las lenguas, una especie como de Ursprache, como dicen los alemanes, que es lo que intentó y fracasó en el Finnegan's Wake. Digo que fracasó porque es una obra, es así que ilegible, una obra que solo pueden leer pues bien, alguien que se dedica a estudiar qué significan ciertas palabras que se inventó con asociaciones absolutamente extrañas. Pero en el momento del Ulises, ese virtuosismo estilístico es extraordinariamente eficaz todavía y extraordinariamente admirable y perfectamente traducible incluso. El Ulises además es una novela en que el inglés está contaminado de latín, italiano, español, alemán, francés, griego clásico, de todas las lenguas europeas, como síntoma de ese intento de emancipación del inglés nacional, por así decirlo. Hay que recordar además que Joyce escribió su novela a lo largo de todo un exilio, como he dicho, que le llevó a vivir en París, en Trieste, en Roma y en Zúrich, sobre todo. Y en ese sentido, como Rilke, como Proust también, Joyce representa una forma de ciudadanía europea que dejó de ser posible después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo lo que había sido unidad se convirtió en ruina. Y hoy ya esa ruina es solo culpa, culpa y más culpa. A eso hemos reducido el legado humanístico de Occidente, a la culpa. Pero eso sería otro tema. Bien, ¿qué cuenta el Ulises? Como sabéis, la novela se centra en la vida de unos pocos personajes durante un día, el 16 de junio de 1904, y esos personajes son básicamente Leopold Bloom, su mujer Molly, que es cantante, y Stephen Dedalus. Bloom es un agente de publicidad, medio judío, descendiente de húngaros, de 38 años. Sabemos que su padre se suicidó y es, por lo demás, un hombre vulgar y corriente. No tiene ningún rasgo heroico ni le pasa nada especialmente relevante.
Joyce dijo en más de una ocasión que lo que él quería recoger en su obra era el sobrante de la vida. Es decir, no narrar lo excepcional, sino aquello que habitualmente había quedado fuera de la literatura, lo más vulgar y corriente. Y eso ya es un síntoma de lo que os decía, del problema que aborda. No hay experiencias excepcionales en su obra, sino tan solo vidas administrativas, podríamos decir, carentes de todo interés, en las que la gente estudia, trabaja, se casa, se reproduce y muere. A los personajes del Ulises no les ocurre literalmente nada. Y lo poco que les ocurre no nos lo cuenta Joyce. Leopold Bloom se levanta por la mañana en su casa del número 7 de Eccles Street, prepara el desayuno, defeca y luego sale a hacer recados, acude a un funeral, va a un periódico a tratar de colocar un anuncio y se encuentra con Stephen Dedalus. Eso es básicamente lo que ocurre, lo que le ocurre a Leopold Bloom. Y lo que sí pasa no aparece en la novela. Por ejemplo, Bloom tiene una relación epistolar clandestina con una tal Martha Gifford, a la que nunca ha visto, y cuando sale de casa va a la oficina de correos a recoger una carta suya que lleva todo el tiempo en el bolsillo de la americana y que le quema, de alguna manera, lee un poquito, lee alguna frase tímidamente, teniendo la sensación de que está engañando a su mujer. Por otra parte, él sabe, es consciente de que su mujer, Molly, ese día ha quedado para engañarle con su manager, con Blaise Boylan. Se va a consumar un adulterio que se ha ido fraguando a lo largo de mucho tiempo, porque se da el caso de que Leopold Bloom y su mujer no tienen relaciones íntimas desde hace 10 años, porque perdieron a un niño a los 11 días, Rudy. Y ese trauma le ha provocado un rechazo a Molly contra su mujer. Pero ese adulterio, esa escena, Joyce, a diferencia de lo que harían todos los novelistas del 19, no lo cuenta. No lo cuenta. Lo hizo Flaubert, lo hizo Tolstoy. Él no lo cuenta. Sabemos que también el matrimonio tiene una hija, Millie, la madre se llama Molly, la hija Millie, son típicos juegos de Joyce, que estudia fotografía fuera de la ciudad y que por tanto ya ha abandonado el hogar, pero de la que tampoco sabemos demasiado y que no aparece prácticamente nunca en la novela. Por tanto, ese es el primer síntoma que debemos observar. Joyce suspende el argumento de la novela, suspende la historia. No hay evolución en los personajes, ni exactamente un hilo narrativo, que es lo que siempre había tenido la novela. Y que empieza a agotarse en Flaubert, como os decía antes. Si uno observa la evolución de las novelas de Flaubert, la primera, Madame Bovary, es una novela de argumento, una novela que explica un suceso de provincias. Ya La educación sentimental es una novela bastante insoportable en la que realmente empieza a pasar poco. Y lo poco que pasa tampoco tiene demasiada importancia, ¿no? Y, en fin, toda la novela es la historia de un amor que no se llega a consumar nunca y de personas que deciden no hacer nada. Y ya Bovary y Pécuchet son dos copistas, dos funcionarios jubilados que se dedican a intentar estudiar todo el gran conocimiento humano, desde la botánica hasta la filosofía, la astrología, que fracasan en su intento, que hacen el ridículo y que al final vuelven a su tarea de copistas, que es lo único que saben hacer, copiar. Pero no ha pasado nada en la novela, no tienen ninguna experiencia. Bien, Joyce se fijó mucho en eso y lo trasladó a su propia novela. No hay experiencia tampoco en esta novela. Y todo esto, como digo, no es casual, sino sintomático. Si tomamos, por ejemplo, el primer capítulo, que empieza con aquella blasfemia, era una blasfemia tremenda en la época, por cierto, y ya nada es blasfemo ni nada es transgresor, ya nada nos sorprende, pero ese introibo ad altare Dei, que entona el rollizo Buck Mulligan en lo alto de la escalera de la Torre Martello, pues evidentemente con la bacía llena de espuma para afeitar y la navaja cruzada, era una blasfemia del momento de la consagración en la misa católica, ¿no? Cualquier católico de la época, podríamos decir que cualquier irlandés de la época, cualquier ciudadano, por humilde que fuera,
de la época notaba la transgresión desde la primera frase, ¿no? Pero el primer capítulo está organizado y construido de una manera clásica. Parece que esos personajes van a salir y que les va a ocurrir algo. Va a haber una historia detrás de ello. Y de pronto, después del primer capítulo, Joyce interrumpe esa historia para dedicarse a investigar en torno a los personajes que conforman ese primer capítulo. En torno a Stephen Dedalus, para empezar, y después nos presenta a un Leopold Bloom que también se levanta por la mañana, desayuna, come vísceras, riñones freídos, y también parece que ese personaje va a ser protagonista de una historia, pero al final tampoco le sucede nada. Es decir, que Joyce lo que hace es presentar unos personajes, abocarlos a una historia y luego abortar esa historia para concentrarse solo en esos personajes. ¿Y cómo lo hace? Bien, no deja de ser llamativo que el Ulises, que se postula como culminación de todo un ciclo narrativo en Occidente, fuera al principio una historia para un cuento de dublineses, que terminó convirtiéndose en novela. Lo mismo que le ocurrió a Cervantes con el Quijote. La primera novela de la modernidad también fue al principio una novela ejemplar, una historia que había oído Cervantes o que se había inventado, da igual, acerca de un hidalgo que se volvía loco leyendo novelas de caballería, y eso de pronto a Cervantes se le fue complicando hasta crear lo que luego fue la primera gran novela de la modernidad, ¿no? Y en la que el Ulises se refleja. Pues a Joyce le ocurrió exactamente lo mismo. No tenía previsto hacer una novela, sino que esos personajes se le fueron complicando. Y es que como Cervantes, Joyce, más que someter a sus personajes al destino de un argumento, simplemente les deja ser. De la misma manera que Don Quijote y Sancho tampoco cumplen un destino, por mucho que se empeñe Don Quijote, sino que están condenados a repetir su peripecia, a repetir su carácter, en términos benjaminianos. Lo mismo les ocurre a Leopold Bloom y a Stephen Dedalus. Si Cervantes inauguraba una forma de narrar y escribir que no se había oído hasta entonces en castellano, una lengua acostumbrada a timbres más retóricos, líricos y dramáticos, Joyce, a diferencia de lo que hace Cervantes con Don Quijote y Sancho, exhibe el agotamiento del lenguaje literario y público, trasunto a la vez del agotamiento de la experiencia. Y de la misma manera que Don Quijote y Sancho son sobre todo palabra, puro lenguaje, lo que hay sobre todo en el Quijote es expresión de un carácter que se manifiesta a través de un idiolecto, en el caso de Sancho Panza, que dice todo el tiempo refranes y refranes y refranes, y Don Quijote, que imposta una habla, digamos, anacrónica, ¿verdad? Joyce hace lo mismo, pero, claro, a principios del siglo XX y reflejando un estado de la lengua que no es prístino, que no es fundacional, originario, sino que está ya agotado, que acusa todo el cansancio de siglos y siglos de uso y de deterioro. Y en ese sentido es por lo que se puede decir que el lenguaje es el principal protagonista del Ulises. Hay capítulos enteros redactados con la jerga de las revistas femeninas, capítulos enteros redactados con la jerga de las revistas masculinas. En el capítulo 7º, en el que Bloom va a la redacción de un periódico, el Freeman's Journal, con la intención de vender un anuncio que no consigue, todo está escrito con el lenguaje de la publicidad. Parece de alguna manera como si Joyce estuviera demostrando que el flâneur de Baudelaire, ese primer paseante por los pasajes comerciales del París del Segundo Imperio, que fue el protagonista de los poemas de Baudelaire, el primer gran poeta moderno, se hubiera convertido, tal y como profetizó Walter Benjamin, en un hombre anuncio, en un precursor ya del internauta, lo que somos todos nosotros, que estamos constantemente exhibiendo todo lo que hacemos, todo lo que somos a través de las redes, a través de Internet. El capítulo 14 de la maternidad, Joyce recrea toda la historia de la lengua inglesa mediante una sucesión de pastiches, que son imitaciones de los grandes estilos que ha conocido la lengua inglesa y que se presentan como un largo parto. Ahí Joyce demuestra realmente un dominio virtuosístico de la lengua inglesa
e incluso de la tradición occidental como nunca más ha vuelto a ver. Otras cuestiones, ya me he referido a ello al principio, como síntoma general de la época, que Joyce explora en el Ulises y que apenas se había indagado, es la fisiología de los cuerpos, el funcionamiento de los cuerpos. En la novela, ya lo he dicho, los personajes aparecen comiendo de una forma particularmente desagradable y voraz, como si fueran animales. Bloom come además riñones, vísceras, le vemos defecando, masturbándose, lo mismo que a Molly en su monólogo final. Esa emergencia biológica es muy sintomática y es también sinónimo de una nueva aparición de la muerte. En el capítulo 6, que se identifica a veces con el Hades, Bloom va con otros 3 hombres, incluido el padre de Dédalus, Simon Dédalus, al entierro de un conocido, de Pat Dignam. Y el viaje en carruaje que hacen Bloom y estos amigos y estos conocidos es un verdadero descenso a los infiernos. Parece un grabado de Goya. El trayecto hacia el cementerio, detrás del féretro, se convierte en una especie como de prospección del mundo como matadero. Hay señales fúnebres en las casas, en las ventanas, en la expresión de los viandantes, que se quitan el sombrero a su paso, un gesto antiguo ya perdido cuando pasa un coche fúnebre. Bloom recuerda entonces la muerte prematura de su hijo Rudy a los 11 días y evoca el suicidio de su padre. En el periódico lee las esquelas del día. Pasa luego otro coche con un ataúd diminuto de niño. Se recuerdan historias de muerte constantemente, asesinatos. Desde la ventanilla, Bloom y sus compañeros ven pasar una manada de ganado. Y se dice en la novela, jueves, por supuesto, mañana es día de matadero, novillos. Cuffe los vendía alrededor de 27 libras cada. Para Liverpool probablemente. Roast beef para la vieja Inglaterra. Compran todos los jugosos. Y entonces se pierde la quinta parte. Todo lo que no se puede comer, piel, pelo, cuernos. Al cabo del año sale por mucho. Comercio de carne muerta. Subproductos de los mataderos para tenerías. Jabón, margarina. No sé si sigue funcionando aquel truco de descargar del tren en Clonsilla la carne en mal estado. El estilo de Joyce combina el narrador omnisciente, clásico, la descripción también convencional, con la irrupción de un lenguaje interior, del lenguaje del pensamiento en acto, que tendrá su manifestación más radical en el monólogo final de Molly Bloom. Pero aquí, en este capítulo, todo es putrefacción, moscas, larvas. Es como si el mundo irlandés católico, que había hecho de la muerte una forma de vida y de resurrección, de acceso a la inmortalidad, se diera la vuelta y mostrara toda su podredumbre. The Irishman house is his coffin. Embalming in catacombs, mummy is the same idea. La casa del irlandés es su ataúd, embalsamando en catacumbas, momias, la misma idea. Ahí Joyce otra vez viene de Baudelaire, de Arthur Symons, pero va más allá que ellos todavía. De alguna manera, Joyce aquí, en estas páginas, está prefigurando la gran matanza del siglo XX, la que tenía lugar mientras escribía su novela y la que vendrá después. El siglo XX será, como lo llamaba Elias Canetti, el siglo de la muerte. Eso no quiere decir que sea un siglo donde se hayan producido muchas muertes, donde haya habido muchas guerras, sino un siglo en el que ha aparecido una nueva forma de muerte. De eso ya nos hemos olvidado, pero fue esencial para todos estos escritores. La relación con la muerte nunca había sido como la que tenemos nosotros. Es decir, por una parte distante, completamente fría y sin redención posible. Una muerte industrial, como la que hemos vivido en la última pandemia. Y lo terrible es que ya en el Ulises esta muerte indiferente es ya pura cotidianidad constante. En el cementerio, luego Bloom ve una lápida en la que se lee «Rogad por el alma de». Y se pregunta, ¿realmente alguien lo hace? Fijaos, en 1922. El alma había empezado a pudrirse. Y esa nueva aparición de la muerte es, por supuesto, ya lo he dicho, a su vez consecuencia de un agotamiento religioso, de un agotamiento del cristianismo. Como dijo André Malraux a propósito de Goya, cuando el Cristo deja de ser un símbolo universal,
un cadáver en una cuneta tiene mucha más significación. Joyce, como buen católico educado en los jesuitas, sabía que el cuerpo de Cristo, despojado de su trascendencia, se convierte en el cadáver pútrido de un ajusticiado que nos cae encima a la civilización occidental, que es lo que seguimos sufriendo ahora. Por otra parte, Stephen Dedalus sufre el remordimiento constante a lo largo de la novela de no haberse querido arrodillar en el lecho de muerte de su madre. Su madre, que era muy religiosa, le pide, por favor, arrodíllate conmigo y reza conmigo en estos últimos momentos de mi vida. Y Dedalus, que en ese momento es un joven revolucionario, por así decirlo, ateo, se niega a arrodillarse y su madre muere sin ese consuelo. Y ese remordimiento le persigue a lo largo de toda la novela. Dice que su madre ha muerto de a beastly death, de una muerte bestial, animal, que es esa nueva muerte que está emergiendo. Y aquí enlazamos con otra cuestión que también se ha explotado mucho, que es la del mito, la de la referencia a la Odisea. Stuart Gilbert, uno de los grandes estudiosos joycianos, pioneros, escribió una guía para leer el Ulises. Que eso ya es realmente una molestia, es decir, porque uno debería poder leer un libro sin ninguna guía, ¿no? Uno tiene que empezar a leer un libro y si acaso, cuando ha terminado el libro, leer otras cosas para que le ayuden a entender ciertas... Pero bueno, eso pasa con todas las grandes obras, ¿no? Pasa con la Divina Comedia y pasa con De Rerum Natura de Lucrecio y pasa con el propio Homero. Si uno quiere entender ciertas cosas, pues no queda más remedio que luego averiguar. Pero nunca antes, ¿no? Leer una guía. Y creo que este exceso de sistematización de la lectura con las correspondencias homéricas, es decir, que tal capítulo corresponde a Eolo, los lotófagos, el Hades. Entonces hay que leer también la Odisea y hay que estar familiarizado con la cultura griega. El propio Joyce tampoco sabía tanto de cultura griega como pretendía, no sabía griego clásico, por ejemplo. Por tanto, es un poco un camelo todo eso, ¿no? Y yo creo que la referencia al Ulises y a la Odisea y a Homero solo puede ser irónica. Solo puede ser irónica porque si nos fijamos, a diferencia de lo que ocurría en la Grecia clásica, en el mundo moderno no hay relación con los dioses, que es esencial en la épica homérica. La palabra el logos, que en Homero es fundacional, primigenia, aquí está gastado, convertido en cliché. No hay experiencia circular llena de aventuras y aprendizajes, como si en la Odisea, que es una obra llena de experiencias extraordinarias, sobrenaturales, en ese largo viaje de regreso a casa. En el Ulises solo hay rutina, tedio, y por supuesto no hay muerte gloriosa, como si la hay en la épica homérica, sino tan solo muerte industrial. Ni siquiera hay una concepción idealizada del matrimonio y de Penélope esperando a su marido y tejiendo interminablemente, tejiendo y destejiendo su tejido. Bien, por tanto, yo creo que las referencias al mundo homérico simplemente sirven para enfatizar el enorme abismo que separa un mundo de otro. Más allá de Homero, el Ulises es también una discusión, ya me he referido a ello, acerca de todo el canon occidental. Hay una discusión, no entraré en el detalle porque sería muy largo, una discusión extraordinariamente vívida y compleja con Shakespeare, en particular con Hamlet. El tercer capítulo, el paseo hermenéutico de Stephen Dedalus, es un comentario a mil cosas, a Aristóteles, a Dante, a muchísimos asuntos, digamos, y autores primordiales de la tradición occidental, pero sobre todo también es un comentario muy detallado y muy complejo y muy acertado sobre el mito de la paternidad en Shakespeare y en particular en Hamlet. De hecho, este Rudy que muere a los 11 días es un recuerdo de la muerte del propio hijo de Shakespeare, que perdió un hijo que se llamaba Hamnet a los 11 años y que murió en 1597, justo antes de que Shakespeare escribiera Hamlet. Hay además por parte de Joyce una teoría un tanto cómica y absurda con respecto a los orígenes de Hamlet, que según él tendría que ver con un adulterio que había cometido su mujer, la mujer de Shakespeare, Anne Hathaway,
y que eso sería una forma de Shakespeare de vengarse de su esposa. En fin, hay toda una elucubración en un capítulo concreto que es muy divertida y que demuestra la extraordinaria imaginación crítica que también tenía Joyce, ¿no? Pero también hay un combate y hay una discusión y una apropiación de Dante a lo largo de toda la novela. De hecho, el Ulises es, de alguna manera, el descenso a los infiernos, todo ella, ¿no? Con el modelo dantesco, del infierno dantesco, como referente más inmediato. Y ya veremos también en el caso de Eliot que esa discusión entre Shakespeare y Dante sobre quién era el principal autor del canon occidental, si Shakespeare, como lo fue para los románticos, o Dante, que es el gran autor, digamos, teocéntrico, el autor, digamos, europeo de la tradición más clásica, ese desplazamiento, esa discusión crítica que pervive a lo largo de todo el siglo XX, es algo que está muy presente en toda la evolución de la novela. Y lo estará también, como digo, en Eliot. Ya me he referido al capítulo 14 de la maternidad, el de esa exhibición de todos los estilos de la lengua inglesa, que ahí tapa algo importante, que es el encuentro, finalmente, entre Bloom y Stephen Dedalus, que es lo que realmente pasa en la novela. Si algo pasa en la novela es que Leopold Bloom conoce a Stephen Dedalus y los dos salen a emborracharse juntos y se abrazan y vuelven juntos a casa luego. Eso es lo que ocurre, básicamente. Y es que en ese encuentro hay una emoción soterrada, importante, porque cuando se abrazan finalmente, los dos perdidamente borrachos, Bloom abraza en Dedalus al hijo que ha perdido y Dedalus en Bloom al padre que le hubiera gustado tener, ¿no? Y ese es otro de los asuntos de la novela que interesa a Joyce. Cómo al madurar salimos todos a crear a nuestro padre también, a engendrar a nuestro padre y a nuestros maestros. Es decir, la emancipación de la tierra, de la nación, de la lengua, del linaje, es también una forma de crear una nueva tradición, una nueva forma de estar en el mundo. Espiritualmente también hay una evolución que va de la trascendencia a la inmanencia. En el capítulo de la maternidad, Bloom y Dedalus oyen un trueno y entonces se dice de pronto, God is a shout in the street. Dios es un grito en la calle. Dios no es esa escisión metafísica, ontológica que hemos creado en el monoteísmo, sino es simplemente un grito en la calle. Hay un trasvase también a lo largo de toda la novela muy interesante entre lo visual, que empieza a estar ya agotado, y lo acústico, que parece que se postula como inicio de una especie como de renacimiento espiritual. En el penúltimo capítulo, Dedalus y Bloom regresan a casa. Bloom le ofrece quedarse a dormir, pero Dedalus rechaza la invitación y se pierde en la oscuridad. Se va probablemente a escribir el Ulises. Al igual que el protagonista del Busca del tiempo perdido de Proust, al final empieza a escribir la novela que hemos leído, también al final Dedalus, que quiere ser escritor, sospechamos que va a escribir la novela que acabamos de leer. Y Bloom simplemente lo que hace es meterse junto a su mujer en la cama. La mujer que sabe, además, que le ha engañado ese día con su manager, con Boyle. Bien, recapitulando, Joyce vio con extraordinaria clarividencia hacia dónde se encaminaba la civilización occidental, es decir, hacia lo que somos hoy en día nosotros. El agotamiento del logos, de la religión, la emergencia de los cuerpos y del discurso biológico, el imperio de la publicidad y del cliché. Pero queda algo. ¿Qué queda? Por una parte, la exploración de una nueva forma de espiritualidad. Joyce parece decirnos que todos los caminos de Occidente ya han sido recorridos y trillados y que hemos fracasado. Que la ilusión de progreso es eso, una ilusión que ha terminado en matanza, que ha terminado en una idea mucho más pobre del hombre, de la que se entretenía en tiempos pasados, por ejemplo, en la Grecia clásica, y que hay que deshacer lo andado y buscar una salida. Joyce tenía un proyecto que no llegó a cumplir del todo, en el que, basándose en la estructura dantesca, el Ulises iba a ser el infierno, el descenso a los infiernos, ya lo he dicho, el Finnegans Wake iba a ser el purgatorio, y luego iba a escribir una última obra muy breve y muy sencilla sobre el océano, que iba a ser el paraíso.
y que va a ser una especie como de redención de todo lo que había explorado anteriormente. Esa obra no la pudo escribir porque murió antes, pero la adivinamos, de alguna manera, en este final del Ulises. Porque al final, el gran asunto del Ulises es el amor. Hay una pregunta que se repite a lo largo de toda la novela, que es ¿cuál es la única palabra conocida a toda la humanidad? Él no lo contesta. ¿Cuál es la única palabra conocida a toda la humanidad? Y no contesta esa pregunta. Bien, sabemos por sus biógrafos que Joyce pensaba en la palabra amor. Y al final el Ulises es de verdad una novela de amor, sobre el amor, en su sentido más cristiano de caritas, de entrega y atención al otro. Porque a pesar de todo, a pesar de la sordidez, de la frialdad, del desgaste, el matrimonio Bloom se sigue queriendo muchísimo, a pesar del dolor, de la pérdida, de la tragedia que han vivido, a pesar de que no tienen relaciones íntimas, a pesar de todo eso, se siguen queriendo muchísimo. Y ahí es donde cobra verdadero sentido trascendente este sí final al que me refería al principio, esta afirmación absolutamente excepcional en la literatura de su época y desde luego en la literatura vanguardista que vamos a ver en este curso, ¿no? Ese sí que pronuncia una mujer, Molly Bloom, por tanto alguien que tiene capacidad de alumbrar, de afirmar, a pesar de toda la esterilidad que lleva en el cuerpo y de todo el dolor que soporta con la sombra de un hijo muerto. Molly Bloom nació en Gibraltar, de madre gibraltareña de origen español. La madre se llamaba Lunita Laredo. Y en este monólogo final recuerda escenas de su vida, de su infancia en Gibraltar. Es un capítulo que está transido de perfume andaluz, también de ecos españoles, con palabras del idioma incluso. Y recuerda, sobre todo al final, el momento en que conoce a su marido, Leopold Bloom, llamado Poldi en casa, y el momento en que se dio cuenta de que estaba enamorada de él, ¿no? Entonces, para terminar, os leeré en la traducción de José María Valverde, espléndida traducción, el final del monólogo, para que veáis escuchéis esa afirmación tan luminosa y tan vibrante con que se despide Joyce, a pesar de toda la negatividad que también supo detectar y denunciar en esta novela absolutamente maravillosa y emocionante. A ver si puedo echar un sueño. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué clase de flores son esas que han inventado como las estrellas el papel de la pared en la calle Lombard? Era mucho más bonito el delantal que me dio él. Era así solo que yo me lo puse solo 2 veces. Mejor bajar esa lámpara y volver a intentar a ver si me puedo levantar. Pronto iré a Lamp ahí junto a Phil Lander. Hacer que me manden unas flores que poner por aquí, por si acaso él le trae a casa mañana. Hoy quiero decir, no, el viernes es día de mala suerte. Primero quiero arreglar la casa de algún modo. Creo el polvo crece mientras estoy dormida, entonces podemos tener música y cigarrillos. Puedo acompañarle. Primero tengo que limpiar las telas del piano con leche que me voy a poner. Me pondré una rosa blanca o esas magdalenas de Lipton. Me gusta el olor de una tienda grande y rica y 7,5 libras. O las otras con cerezas encima y el azúcar rosado, 11 chelines, un par de libras de esas, una bonita planta en medio de la mesa. Yo la sacaría más barato. Espera, ¿dónde fue que las vi? No hace mucho. Me gustan las flores. Me encantaría tener toda la casa nadando en rosas. Dios del cielo, no hay cosa como la naturaleza, las montañas salvajes, y luego el mar y las olas lanzándose, y luego el campo tan bonito con campos de avena y trigo y toda clase de cosas, y todo el buen ganado por ahí que se le ensancha a una el alma de verlos, río y lagos y flores y toda clase de formas y olores y colores saliendo hasta en las zanjas prímulas y violetas. La naturaleza es así. En cuanto a eso que dicen que no hay Dios, yo no daría un pito por toda su sabiduría. ¿Por qué no van y crean algo? Muchas veces le he preguntado a él, los ateos, o como se llamen, que vayan primero a desengrasarse luego, piden a gritos el cura cuando se mueren. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo del infierno, por culpa de su mala conciencia. Ah, sí, les conozco muy bien. ¿Quién fue la primera persona del universo antes de que hubiera nadie? ¿Que lo hizo todo? ¿Quién? Ah, eso no lo saben, tampoco lo sé yo. Ahí estamos, daría lo mismo que intentaran parar el sol para que no saliera mañana. El sol brilla para ti, dijo él, el día que estábamos tumbados entre los rododendros en Howth Head,
con su traje gris de tweed y su sombrero de paja. Yo le hice que se me declarara sí. Primero le di el pedazo de galleta de anís sacándomelo de la boca y era año bisiesto, como ahora sí, hace ahora 16 años, Dios mío, después de ese beso largo casi perdí el aliento. Sí, dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, eso somos todas, flores, un cuerpo de mujer. Sí, esa fue la única verdad que dijo en su vida. Y el sol brilla para ti hoy, sí. Eso fue lo que me gustó, porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer. Y yo sabía que siempre haría de él lo que quisiera y le di todo el gusto que pude animándole hasta que me lo pidió para decir sí. Y al principio yo quise contestar, solo miré a lo lejos al mar y al cielo. Estaba pensando en tantas cosas que él no sabía, que Malvey y el señor Stanhope, Hester y papá, y el viejo Groves y los marineros jugando, a los pájaros volando, y a la pídola, como lo llamaban ellos, en el muelle, y el centinela delante de la casa del gobernador, con la cosa alrededor del casco blanco, pobre diablo medio asado, y las chicas españolas riéndose con sus mantillas y sus peinetas altas, y las subastas por la mañana a los griegos y los judíos y los árabes, y no sé quién demonios más de todos los extremos de Europa, y Duke Street, y el mercado de aves, todas cacareando junto al Derby Sharon, y los pobres burros resbalando como medio dormidos, y los vagos con sus capas dormidos a la sombra de las escaleras, y las grandes ruedas de los carros de los toros, y el viejo castillo de miles de años, sí, y esos moros tan guapos, todos de blanco, y los turbantes como reyes, pidiéndote que te sentaras un momento en su poco de tienda, y Ronda, con las viejas ventanas de las posadas, dos ojos atisbando una celosía, escondidos para que su amante besara las rejas, y las tabernas medio abiertas de noche, y las castañuelas, y la noche que perdimos el barco en Algeciras, el vigilante dando vueltas por ahí, sereno con su farol, y ese tremendo torrente allá en lo hondo, y el mar carmesí, a veces como fuego, y las estupendas puestas de sol, y las higueras en los jardines de la Alameda. Sí, y todas esas callejuelas raras, y cosas rosas y azules y amarillas, y las rosaledas, y el jazmín, y los geranios, y los cactus, y Gibraltar de niña, donde yo era una flor de montaña. Sí, cuando me ponía la rosa en el pelo, como las chicas andaluzas, o me pongo una roja así, y cómo me besó al pie de la muralla mora, y yo pensé, bueno, igual da él que otro, y luego le pedí con los ojos que lo volviera a pedir sí, y entonces me pidió si quería yo decir sí, mi flor de la montaña, y primero le rodeé con los brazos sí, y le atraje hacia mí para que él me pudiera sentir los pechos todo perfume sí, y el corazón le latía como loco, y le dije sí, quiero sí. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. No habíamos... ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, se pueden acumular las preguntas. Si no, la semana que viene, si tenéis algo más, pues también lo comentamos al principio de la próxima sesión. En la web no hay nada, ¿no? Vale. Pues gracias, hasta la semana que viene.